Hola, soy Sara Díaz Naranjo, urólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y vamos a repasar la urología. Como sabéis, la urología es una asignatura realmente bastante importante en el MIR. ¿Por qué? Pues porque aunque es verdad que no ocupa un grueso enorme de preguntas, normalmente salen entre 5, 7, 8 preguntas máximo, estas preguntas se engloban en el tipo de preguntas que llamamos fáciles, es decir, aquellas que no podemos fallar, porque si las fallamos nos sacan de la media por debajo. Ya sabéis que las fáciles son las que hay que aceptar sí o sí, las normales son las que hay que preferiblemente aceptar, pero no nos van a sacar de la media, y las cuando aceptamos las difíciles nos va a sacar de la media por encima. Pues bien, las de urología suelen ser fáciles, así que son preguntas que no nos podemos permitir fallar. Además, son conceptos bastante reiterativos, muy repetitivos, y por lo tanto de año en año se repiten muchas veces. Y esto es una gran ventaja porque lo que nos exige la urología es tener ciertos conceptos clave muy claritos, y con eso vamos a conseguir una renta importante. 5 o 7 preguntas son muchas preguntas. Así pues, la urología además es muy rentable. ¿Por qué? Porque no nos va a exigir mucho tiempo de estudio, sino más bien comprensión, y esto es muy importante para nosotros porque vamos a disponer de otro tiempo para dedicar a otras asignaturas. Así pues, una asignatura fácil, rentable y muy importante porque supone normalmente entre 5 y 7 preguntas de las sencillas. No dejéis de estudiar urología y siempre atentos a los conceptos más importantes que, por supuesto, voy a recalcar a lo largo de la clase. Bueno, y vamos a comentar el tema quizá más preguntado de la historia del MIR, aunque es verdad que la tendencia progresivamente es a que aparezcan cada vez menos preguntas de este tema y más de otros temas diferentes que hasta ahora nunca se habían preguntado. Se trata de las infecciones del tracto urinario. Como sabéis, las infecciones de la vía urinaria es la primera causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias y son más frecuentes en la mujer. ¿Por qué son más frecuentes en la mujer? Pues sencillamente porque la vía patogénica, que suele ser ascendente, siempre a través de la uretra, en la mujer está muy favorecida anatómicamente. ¿Por qué? Porque nuestra uretra es mucho más corta y más ancha que en el varón, que es más larga y angosta con ciertas curvaturas. Y por lo tanto es mucho más fácil el ascenso hacia la vejiga que en el caso del varón. Evidentemente, si yo fuera un germen, elegiría antes una autovía con 5 carriles que un caminillo de cabra. Y por esa sencilla razón son mucho más frecuentes que en las mujeres. Además, esta facilidad para adquirir las infecciones del tracto urinario se incrementa, por decirlo de algún modo, con las relaciones sexuales, ya que la fricción contra el pubis acorta aún más esa uretra y la ensancha más, y además facilita que penetren gérmenes que normalmente viven de manera saprófita en la vagina y alrededores en la uretra y que puedan convertirse en patógenos en el tracto urinario, que, como sabéis, en condiciones normales es estéril. Bien, las podemos clasificar de distintas maneras: itus altas, itus bajas. Ya sabéis, itus altas, aquellas que atañen a los riñones, itus bajas, aquellas que atañen a la vejiga y a la uretra, aunque a la uretra no suele ser asiento de infecciones como tal. Otra manera de clasificar es muy complicadas, no complicadas. Evidentemente, esto no necesita más explicación. Y en cuanto a la etiología, sí es muy importante tener en cuenta que siempre, fundamental, el primer germen en el que hay que pensar cuando hablamos de infección del tracto genitourinario es E. coli. En el 90% de los casos, fijaros que eso son casi todas las infecciones. Ahora bien, hay un 10% que no depende de E. coli y depende de otros gérmenes que cuando os pregunten acerca del origen patogénico de una infección del tracto urinario, para que no sea E. coli, os tienen que dar una pista exacta de a qué se están refiriendo. Por ejemplo, otros gérmenes, como por ejemplo Proteus mirabilis y todos los ureasa positivo, Proteus serratia, Klebsiella, son los relacionados con las litiasis, porque son gérmenes que a menudo sobreinfectan litiasis y porque son gérmenes que, debido a la ureasa, producen unas reacciones enzimáticas que generan litiasis. Y por lo tanto, siempre que os hable de litiasis coraliforme, pueden estar orientando hacia Proteus serratia, Klebsiella, los productores de ureasa. Otros, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, pues siempre pensarla cuando hablamos de condiciones
patológicas de un paciente hospitalizado, intervenido, cateterizado de alguna manera, etcétera, etcétera. También cuidado con, muy importante, con los inmunosuprimidos, que también pueden tener una cierta relación con pseudomonas aeruginosa. Luego hay otras bacterias, sobre todo Staphylococcus saprophyticus, que se relacionan con infección urinaria de mujer joven sexualmente activa. Es la segunda causa más importante en mujer joven sexualmente activa. Y ya sabéis que este colectivo es, epidemiológicamente, tiene una alta tasa de prevalencia de infección urinaria. Pues bien, si no se trata de un E. coli, hay que pensar que puede tratarse de un Staphylococcus saprophyticus. Aunque insisto, en el 90% de los casos va a ser un E. coli. Otras causas, hay las veis, aureus en caso de adicto cardiovascular parenteral, tuberculosis, cándida, bla, bla, bla. Pero recordad siempre, por favor, E. coli como causa más frecuente de ITU. En cuanto a la patogenia, ya hemos hablado de ella, que es principalmente ascendente. Además, fijaros, hay otros factores de virulencia bacteriana que pueden aumentar esta patogenia, como por ejemplo la producción de ureasa, ya hemos hablado de ella porque produce litiasis, y también los PILIP. ¿Qué son los PILIP? No es un concepto muy importante, pero salen algunas preguntas de mí y por eso quiero comentarlo para que os quede claro. Los PILIP son una especie de vellosidades que desarrolla la bacteria y que en plan Spider-Man lo que hace es que le permite adherirse mejor al urotelio y por lo tanto ascender mejor por el urotelio. Dado que la vía patogénica es ascendente, son mucho más patogénicas. Existen unos factores de predisposición de la vía urinaria y para mí es fundamental que os quede claro un concepto, y es el tema de la obstrucción. Siempre que hay una obstrucción a cualquier nivel, cuidado, a cualquier nivel, porque puede ser una obstrucción alta, por ejemplo ureteral, y que la obstrucción se produzca en el mismo seno renal. Siempre que hay una obstrucción a cualquier nivel, se produce una retención de orina. Orina retenida, orina infectada, y ese es un concepto fundamental que no podéis perder de vista. Orina retenida, orina infectada. Y con eso podremos deducir muchas de esas factores predisponentes de la vía urinaria. Por ejemplo, en caso de litiasis, como hemos dicho, se produce una obstrucción retrógrada, orina retenida, orina infectada. En caso de disfunción neurógena de la vejiga. Disfunción neurógena de la vejiga, ¿qué es eso? Muy sencillo. Disfunción, no funciona bien. Si la vejiga no funciona bien y su función es vaciarse, no se vacía bien. Si no se vacía bien, orina retenida. Y orina retenida ya sabemos que orina infectada. Y es un predisponente fundamental, como hemos dicho, para las infecciones de orina. Luego, cuidado con el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo se incrementa un poco el riesgo de tener, no ya infecciones urinarias, sino el problema es que se incrementa el riesgo de tener infecciones urinarias altas. Es decir, que los gérmenes asciendan desde la vejiga hacia el riñón, provocando unas infecciones mucho más graves que las típicas infecciones bajas que llamamos habitualmente cistitis. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, porque en el embarazo el peso del feto hace que se desplace todo el útero, evidentemente, y todo el contenido pélvico. Eso incluye la vejiga. Al achatar la vejiga por los polos, que como sabéis es un globo, se distiende lateralmente. Y eso ensancha un pelín los meatos, que como sabéis tienen un mecanismo antirreflujo natural. Bien, ese mecanismo antirreflujo natural al distenderse puede perderse un poco y por ahí ascienden los gérmenes hasta el riñón. Y luego, otro segundo factor y mucho más importante, y sobre todo este es más importante también conforme avanza el embarazo, es que los altos niveles de progesterona relajan la musculatura lisa del uréter y por lo tanto facilitan también, al estar el uréter mucho más átono, facilitan ese ascenso de los gérmenes por las vías urinarias hasta el riñón. Así que mucho cuidado en el embarazo, porque si bien es cierto que la prevalencia de infección urinaria baja es idéntica de la población normal, por eso no hay que hacer profilaxis, ya lo adelanto, es verdad que sí hay un aumento de la prevalencia de las infecciones urinarias altas, que como sabéis son más graves, y por eso hay que tratar enérgicamente estas infecciones urinarias durante el embarazo. ¿Otros predisponentes de la vía urinaria? Por supuesto, como siempre en todo caso de todas las infecciones de cualquier lugar del organismo, la inmunosupresión. Y me da igual qué tipo de inmunosupresión sea. Os darán muchos factores, a lo mejor nos hablan de un inmunosuprimido, pero sí os van a decir que es un paciente con SIDA. Cuidado que digo SIDA y no digo VIH, digo SIDA.
os pueden decir diabético, os pueden decir tratado con corticoides, os pueden decir que ha seguido un ciclo de quimioterapia, etcétera, etcétera. Todas esas causas que hacen a los pacientes ser inmunosuprimidos. Además también cualquier tipo de manipulación clítoris-urinaria, por supuesto, siempre que tocamos nosotros, siempre aumentamos los riesgos de infección. Y también pues, anomalías congénitas, alteraciones como reflujo, etc. Pero todo esto ya son, como veis, estados patológicos y, claro, evidentemente pueden favorecer esa infección transveurinaria. En el varón siempre hay que considerar complicada. Y cuidado, porque aunque esa frase como tal la vais a leer en todos los libros, varones siempre considerar complicada, fijaros bien en la frase, considerar complicada. No es que realmente sea complicada per se, porque los gérmenes son los mismos y la infección a priori no tiene por qué dar complicaciones. El problema es que en el varón, como hemos dicho, la uretra es larga y tortuosa y por lo tanto siempre va a pasar primero por un parénquima antes de llegar a la vejiga. ¿Qué significa esto? Que antes de llegar a la vejiga va a pasar por la próstata con unas altas probabilidades de hacer una prostatitis. O va a pasar por el velo montanum, que como sabéis salen los deferentes hacia los testículos, o mejor dicho, viene desde los testículos. Y en ese caso puede bajar por ahí el germen y hacernos una ortiepididimitis. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de una infección urinaria en un varón, no vamos a considerar que se trata de una cistitis, es decir, de una infección de la vejiga, sino que vamos a considerar que se trata siempre de una infección parenquimatosa y por lo tanto va a necesitar tratamiento mayor, como si fuera complicada, por eso se considera complicada. Cuando hablamos de reinfección, ya sabéis que suelen ser distintos gérmenes y cuando hablamos de recidiva, el mismo germen. Y este es un concepto que ya os lo habrán comentado en miles de especialidades, pero para simplemente recordarle, pues quede claro. Bien, en cuanto a la clínica, podemos diferenciar también las que son altas y afectan a la vía urinaria superior y al riñón de aquellas bajas, las cistitis. La cistitis, todo el mundo la conoce, me duele, me pica, me escuece, síndrome miccional, disuria o latiuria y tenesmo. Puede acompañarse de dolor suprapúbico, etcétera, etcétera. Puede tener febrícula, no produce fiebre una cistitis, cuidado, no produce fiebre. ¿Quién produce fiebre realmente? Una pielonefritis aguda, una infección urinaria alta. ¿Por qué? Porque afecta al parénquima renal. Ya sabéis que cuando afecta a los parénquimas solemos tener una infección mucho más grave, mucho más difícil de controlar, porque a los parénquimas difunden más los antibióticos y por eso hay que hacer tratamientos de larga duración y además son potencialmente graves, incluso pudiendo poner en peligro en un momento determinado la vida del paciente. Ya sabéis, una pielonefritis aguda, fiebre, dolor lumbar, síntomas constitucionales, es decir, una paciente en general, porque ya sabéis que las pielonefritis son mucho más frecuentes en mujeres y jóvenes, una paciente que realmente está malita. Tiene siempre puño percusión renal positiva y muy importante y fundamental, por favor, realizar diagnóstico diferencial con una uropatía obstructiva complicada con infección, es decir, un cólico nefrítico por una litiasis es lo más frecuente, puede haber otras causas de obstrucción, pero principalmente un cólico nefrítico con litiasis que se haya sobreinfectado. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Porque fijaros, si yo trato como pielonefritis un cólico renal complicado con sobreinfección, lo que voy a hacer es llevar al paciente a un shock séptico irremediablemente. ¿Por qué? Fijaros, ya hemos dicho que la pielonefritis lo que hay es una infección parenquimatosa. Hay focos de nefritis puntuales. Bien, esto lo único que hay que hacer es tratarlo, evidentemente, con antibióticos. Pero la orina evacúa perfectamente y por lo tanto ese riñón está drenado. En cuanto aparece una obstrucción, la infección se inicia no en el parénquima, ojo, sino en esa orina retenida de la que hablábamos antes y que es un caldo de cultivo para diversos gérmenes. En esa orina retenida se produce la infección. Aunque afecta el parénquima y puede afectarlo, y de hecho lo afecta con una enorme frecuencia, si yo no derivo esa orina, yo no voy a conseguir controlar esa infección bajo ningún concepto. Por lo tanto, siempre que hay una obstrucción, primero hay que resolver la causa obstructiva para poder corregir y tratar la infección. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante diferenciar entre uropatía obstructiva
complicado por infección de pielonefritis aguda. En cuanto a la fiebre, ya hemos dicho, normalmente en aquellas cosas que afectan a los parénquimas, para que os sirva más o menos de requilla mnemotécnica, pielonefritis, orquiepididimitis y prostatitis. Como veis, en esta pregunta, la fiebre nos permite dar con la respuesta correcta, porque todo lo demás en realidad no podemos distinguirlo de una cistitis. Diagnóstico, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces en el MIR una simple palabrita hace que cambiemos por completo lo que debería ser la respuesta. Por ejemplo, en caso de diagnóstico de infección urinaria, el diagnóstico de infección urinaria siempre se realiza clínicamente, es decir, es un diagnóstico clínico. Pero, si nos hablan de certeza, cuando se confirma, es como un urocultivo. Y esto va a ser así para cualquier infección en cualquier punto del organismo, así que esto sirve para todas las asignaturas. Siempre que queramos confirmar una infección, no hay ni otra manera que hacerlo que cultivando el germen responsable y consiguiendo aislarlo, evidentemente. Evidentemente, pues este cultivo necesita una recogida correcta, siempre a cagar, cultivo 24 horas, bla, bla, bla. Y luego vamos al tema del recuento de colonias. Que si bien esto en la vida real no tiene mucho valor porque no tiene una aplicación, tiene una cierta aplicación, pero no tanta como importancia tiene en el MIR, que sí es más importante. Por ejemplo, ¿cuándo consideramos un urocultivo positivo? FETEN, pues siempre que tengamos un recuento de colonias mayor a 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero, y aquí vienen las excepciones, que es evidentemente lo que les gusta preguntar en el MIR. Más de 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonia lo consideramos en mujeres jóvenes con síntomas, siempre que el paciente haya estado cateterizado, en pacientes varones, pero cuidado, porque en realidad esas, por ejemplo, mujeres jóvenes con síntomas, yo le voy a dar tratamiento independientemente del número de colonias. Pero bien, aún así no consideramos que el cultivo positivo, como veis, son conceptos diferentes. Y mayor de 0 colonias en punción suprapúbica. Esto lo veréis en muchos sitios descrito como cualquier recuento en orina obtenida por punción suprapúbica. Cuidado, porque hay que añadir en punción suprapúbica realizada ex profeso para la obtención de esa muestra urinaria. Porque si yo tengo un paciente con una talla vesical, por mucho que eso sea una punción suprapúbica, a todos los efectos de recogida será una sonda, si yo no he hecho esa punción justo para sacar esa muestra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado con eso, no caigáis en la trampa, que es fácil poner esa trampilla. En cuanto a los leucocitos, bien, yo siempre digo que los leucocitos, en cuanto a las infecciones de orina en el sedimento, son como los famosos. Ni confirman ni desmienten nada, porque su ausencia en realidad nos debe hacer dudar, pero tampoco nos confirma, y además es completamente inespecífico. Por lo tanto, no es un dato que nos sirva feren para hacer un diagnóstico. Las bacterias, pues tampoco, porque bien es cierto que su presencia nos orienta mucho, en ausencia de síntomas tampoco podemos afirmar ciertamente que se trata de una infección urinaria, y desde luego su ausencia tampoco excluye el diagnóstico. Así que, como veis, ese alimento siempre hay que cogerlo un poco con pinzas, y nos va a ayudar a confirmar nuestra sospecha clínica, pero difícilmente vamos a poder diagnosticar solo con un sedimento y sin tener una sospecha clínica. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Así que cuidado con cuando os confrontéis a la vida real, cuidado con que os vengan con «es que tiene leucocitos 3 cruces» en una actividad de orina. Pues bueno, pues sí, tendrá leucocitos 3 cruces, pero es que a lo mejor no tiene una infección de orina a pesar de eso. ¿De acuerdo? Porque, como decimos, es un hallazgo muy inespecífico. Bien, ¿cuándo hay que profundizar más en este diagnóstico? ¿Cuándo hay que hacer más pruebas? Una evaluación urológica. Pues normalmente en aquellos casos en los que no es normal, entre comillas, tener una infección, es decir, en aquellos grupos de población en los que la prevalencia normal no sea tan elevada, en aquellos en los que yo me voy a mosquear de que ese paciente tenga una infección urinaria. Pues ciertas infecciones de los varones, cuando la infección es recurrente y no tendría por qué, o cuando sospecho que es una infección complicada. Normalmente lo primero que vamos a hacer es una ecografía, y casi siempre no vamos a necesitar muchas más
pruebas, pero muchas veces sí que hay que complementarlas. ¿Con qué? Pues con otras pruebas tipo urografía intravenosa, aunque ya sabéis que la urografía poco a poco está siendo desplazada por el TAC, el Icodal sin contraste, que es mucho mejor prueba, luego veremos más adelante en el estudio de la CITESIS por qué. La cistografía miccional seriada, cuidado, porque muchos no sabéis exactamente qué es la cistografía miccional seriada. Pues bien, no es más que un varón o una mujer se le llena la vejiga con un contraste y se le hace orinar, y mientras orina se le hacen unas placas y por lo tanto se puede dibujar perfectamente la uretra. Este es el único modo de ver realmente la anatomía de la uretra, porque en otras pruebas no lo vamos a poder evaluar. Y por último, la mamografía con tecnecio 99 o DMSA de TPA, o renograma isotópico, etc. Son distintas pruebas, pero más o menos vienen a decirnos, a través de la medicina nuclear, cuánto funciona ese riñón y, sobre todo, si han quedado cicatrices previas. No nos sirve para una evaluación en una fase aguda, no sirve de nada, pero sí nos va a servir para después poder evaluar las secuelas y poder ver la función residual que tiene un riñón o si esa función es normal y no se ha afectado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en los pacientes sondados? Pues bien, en los pacientes sondados no hay exactamente unanimidad, porque las guías clínicas americanas dicen una cosa, las europeas dicen otra y nosotros hacemos otra. No somos muy disciplinados en ese aspecto. Pero bien, en general suelen infectarse por los mismos gérmenes que todos los demás, coli, pseudomonas, Klebsiella cereus, etcétera, etcétera, pero muchas veces son especialmente resistentes. ¿Por qué? Pues porque suelen producirse infecciones de repetición, porque además no suelen empezar como infecciones, sino como colonizaciones de la sonda vesical. Y luego porque muchas veces tratamos sin criterio de tratamiento exacto, es decir, tratamos cosas que no deberíamos tratar. Ahora vamos a ver. Ya sabéis que el riesgo se incrementa cada día que el paciente está sondado y por lo tanto hay que intentar evitar a toda costa que el paciente esté sondado más tiempo del que debería. Es decir, un paciente que puede orinar por sí mismo no tiene ningún criterio para el sondaje. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces consideramos como una técnica que no es muy invasiva, pero en realidad estamos provocando infecciones que pueden ser de gravedad. Hay que retirar, por lo tanto, la sonda lo antes posible y a veces dar un breve ciclo de antibióticos en estos pacientes si no necesitaban la sonda y han tenido una infección urinaria. Es la cosa más frecuente de bacteriemias por gram negativos en el hospital, sobre todo en aquellos sondajes de más de 2 semanas, porque todos terminan teniendo bacteriuria. Ahora bien, solo hay que tratar las sintomáticas, es decir, un paciente sondado que no tiene síntomas, no hay que tratar ese cultivo positivo. Porque, cuidado, no os van a decir en la pregunta infección de orina, os van a hablar de cultivos positivos. Pero si no tiene síntomas, estamos hablando de una bacteriuria asintomática. Y las bacteriurias asintomáticas no se tratan en los pacientes sondados. ¿De acuerdo? No se tratan. De hecho, en sondajes permanentes, al cuarto día, el 100% tienen cultivos positivos porque esa zona ya está colonizada. Por lo tanto, a esos pacientes no hay que tratarlo. ¿Cuándo voy a tratarlo? Cuando tengan un alto riesgo de una infección diseminada, de una bacteriemia, o si se convierte en sintomática. Si no, no voy a tratar. Y si no trato, ¿qué voy a hacer con estos pacientes? Pues depende. Depende, porque hay varias cosas aceptadas por las guías clínicas, como os comento, principalmente la europea, que es la que solemos seguir en España. Se puede hacer retirada de sonda y cambiar por otra, simplemente, con o sin profilaxis antibiótica. Cuidado que digo profilaxis y no tratamiento, solo digo profilaxis, que es entre 24 y 72 horas, y no tratamiento, que es una semana. Como sin profilaxis, porque ambas cosas que están aceptadas. Como digo, cambio de sonda con o sin profilaxis, o simplemente dar un tratamiento a las que sean sintomáticas y no quitar la sonda. Son esas dos alternativas que nos proponen las guías clínicas y que, bueno, cada uno va haciendo más o menos lo que le parece. No somos muy disciplinados con ese aspecto. ¿Cuándo vamos a tratar esta bacteriuria sintomática? Como hablábamos, pues fijaros, solo
se van a tratar. Y esto es muy importante y os lo tenéis que saber porque es pregunta de MIR siempre. En inmunosuprimidos, y da igual cómo os lo pregunten, os pueden preguntar diabéticos, tratamiento corticoide, SIDA, tratamiento con quimioterapia, etcétera, etcétera. Inmunosuprimidos siempre tratar. Mujeres embarazadas por el riesgo aquel que comentábamos de ascenso de los gérmenes por la vía urinaria. Profilaxis previa a cirugía urológica. Y luego la bacteriuria por Proteus, cuidado, porque en ningún sitio vais a ver tratar infecciones por bacteriuria por Proteus, pero se ha preguntado en el MIR y por eso os lo pongo ahí como coletilla. Pero a quien hay que tratar es a esos grupos de pacientes. Al resto no se tratan los cultivos positivos, no se tratan las bacteriurias asintomáticas, tratamos la clínica. Y cuidado, porque veis ahí niños menores de 5 años. Vais a ver muchas preguntas que os habla de tratamiento profiláctico, tratamiento de la bacteriuria asintomática en niños menores de 5 años. Pero no se debe tratar porque ya, y eso es nuevo, por eso vais a ver muchas preguntas en ese sentido que son antiguas. Hoy ya eso está obsoleto y no se trata sistemáticamente a los niños menores de 5 años que tienen bacteriuria asintomática. En cuanto a la cistitis aguda, el tratamiento, ya lo sabéis, vamos a diferenciar entre mujeres, varones y mujeres embarazadas. En cuanto a las mujeres en general, y a falta de que nos hablen de signos de gravedad, etcétera, etcétera, una cistitis normal en una mujer, vamos a tratar con un ciclo corto de tratamiento. ¿Qué es un ciclo corto de tratamiento? Pues normalmente entre 3 y 5 días. Aunque ya sabéis que existe una preparación de la fosfomicina que se toma en monodosis o en 2 dosis separadas por 12 horas, ya sabéis, el famoso monurol. Bien, pues ese tratamiento corto vamos a hacerlo ¿con qué? Pues ya hemos avanzado uno, con fosfomicina. ¿Con qué más lo podemos hacer? Con un beta-lactámico. ¿Con qué más lo podemos hacer? Con una quinolona. Y cuidado, porque dentro de las quinolonas, por ejemplo, en mi área sanitaria, en nuestro país en general, se está viendo un alto índice de resistencia al ciprofloxacino. Así que cuidado cuando hablen de las quinolonas, porque a lo mejor el ciprofloxacino está por ahí un poco agazapado como el que no es adecuado. Cuidado con eso. Así pues, seguimos: fosfomicina, quinolonas, beta-lactámicos, nitrofurantoína y sulfamidas. Sulfamethoxazol o cotrimoxazol. ¿De acuerdo? Esos 5 elementos de tratamiento son válidos en una cistitis en una mujer joven, como digo, en ciclo corto de 3-5 días. ¿Qué pasa en un varón? Pues que en un varón, como hemos dicho antes, considerar complicada por afectación presunta parenquimatosa, no vamos a dar un tratamiento corto nunca. Siempre tratamiento largo. ¿Qué es un tratamiento largo en un varón? Normalmente entre 7 y 10 días. O entre 5 y 10 días aproximadamente. ¿Con qué lo vamos a hacer? Si bien vais a ver en todos los libros que son válidas las sulfamidas, el cotrimoxazol sobre todo, no es lo ideal porque la penetrancia no es muy buena en los parénquimas y por lo tanto casi siempre vamos a terminar dando o una quinolona o un beta-lactámico. ¿De acuerdo? En varones, sulfamidas, quinolonas, beta-lactámicos. Por último, en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas, lo ideal no es hacer un ciclo corto, sino un ciclo largo, porque el ciclo corto no elimina el reservorio vaginoanal y por lo tanto lo que nosotros buscamos en una mujer embarazada es minimizar ese riesgo de infección grave y por lo tanto sí que pretenderemos esterilizar por completo todo ese reservorio vaginoanal y por lo tanto preferiblemente dar un tratamiento largo a la embarazada de entre 5 y 7 días. ¿Con qué le vamos a dar a la embarazada? ¿Alguien daría quinolonas con la embarazada? Evidentemente no, porque corremos el riesgo de dañar el cartílago fetal. ¿Qué pasa además con los beta-lactámicos? Pues que se pueden dar libremente también la fosfomicina y parece que la nitrofurantoína, aunque bueno, en algunos círculos esto se ha discutido, pero en realidad sigue siendo perfectamente válido y se puede dar libremente. Cuidado con las sulfamidas, porque veréis en muchos sitios que están contraindicadas en el embarazo y a la vez veréis que en muchos sitios, muchos ginecólogos y muchas matronas dan
sulfamidas para tratar las infecciones del primer y del segundo trimestre? Pues bien, porque en realidad están contraindicadas en el tercer trimestre de gestación porque incrementan el riesgo de kernicterus, pero no en el primer y segundo trimestre. Y de hecho, como os digo, suele ser un tratamiento bastante popular en ciertos círculos. Bien, ya hemos visto tratamiento de la cistitis en mujeres, en varones y en mujeres embarazadas. En cuanto a la ITU recurrente, que es un concepto de más de 4 episodios cada año, tenemos distintas formas de tratamiento. Principalmente solemos hacer profilaxis antibiótica, añadimos medidas higiénicas como, por ejemplo, orinar antes y después de cada relación sexual, etcétera, etcétera. Se pueden usar estrógenos tópicos vaginales y luego tener en cuenta que últimamente también se pueden usar los famosos arándanos rojos que mejoran la inmunidad de la vejiga, por lo visto impiden la adherencia de los gérmenes uropatógenos al uroterio. En cuanto a la esplenonefritis, ya hemos dicho que es una afección parenquimatosa y por lo tanto, si bien son los mismos gérmenes que la ITU baja, la cistitis, y por lo tanto a priori tienen el mismo perfil de resistencias y podemos tratar de la misma manera, nos pasa como en el varón, que al ser parenquimatosa no todos los antibióticos difunden como deben difundir y por lo tanto no podemos usarlos todos porque no van a llegar a alcanzar concentraciones mínimas inhibitorias en nuestro parénquima renal. Así pues, ¿qué podemos usar? Y siempre el ciclo muy largo. ¿Qué es un ciclo muy largo en una pielonefritis? Pues normalmente entre 14 y 21 días vamos a usarlos. ¿Y qué antibióticos vamos a usar? Preferiblemente beta-lactámicos y quinolonas. Son los más usados en las pielonefritis. En cuanto a la uretritis, ya sabéis que esto se ve en dermatología, pero ya sabéis que está la gonocócica y la no gonocócica, dos tipos de tratamiento, ceftriaxona más doxiciclina, ceftriaxona monodosis, ya sabéis, más doxiciclina una semana, o bien acitromicina en monodosis. Bien, luego tenemos las infecciones complicadas. ¿Cuáles son las infecciones complicadas? Pues bien, a priori, la mayoría de las veces yo no voy a saber que es una infección complicada, lo voy a saber después. Cuando no va bien con el tratamiento habitual, voy a tener signos de complicación. A priori, normalmente, antes no lo voy a saber, salvo que tenga un paciente, como comentábamos antes, que inmunosuprimido, que haya tenido una manipulación urológica, etcétera, etcétera. Bien, en estas, pues, la antibioterapia pues, será de amplio espectro inicialmente, y como voy a tener un cultivo, porque siempre hago un cultivo, aunque luego no lo rescate si va bien el tratamiento, pero siempre voy a hacer un cultivo, luego daré el antimicrobiano específico. Y por supuesto, si se forman abscesos de cualquier tipo, pues ya conocéis, Whippus y Vivac, por lo tanto, siempre que haya un absceso, habrá que hacer drenaje quirúrgico. Aquí tenéis un cuadrito bastante explicativo que resume más o menos todas las comparativas de las infecciones. Se añade también la tuberculosis renal, que ya explicaremos más adelante, no la avanzo de momento. Ya hemos hablado del tratamiento en embarazadas. Cuidado con los fármacos que sí se pueden usar y con los que no. Y aquí veis cómo subrayamos las sulfamidas. ¿Por qué? Porque, como digo, solo están contraindicadas en el tercer trimestre, pero sí se pueden usar en el primero y en el segundo. En el tercer trimestre incrementan el riesgo de kernicterus. Aquí vais viendo en estas preguntas, que como veis son preguntas de MIR reales, que es lo que yo prefiero basar las clases, porque todos tenéis los test. Y los podemos comentar en el foro, en las clases, etcétera, etcétera. Aquí veis, en estas preguntas, esta es muy sencilla, veis cómo realmente no tenemos unas condiciones de recogida de muestra adecuadas. ¿Por qué? Pues porque vemos células epiteliales de origen vaginal y flora variada. Normalmente cuando tengamos una infección urinaria va a ser de un único germen. ¿De acuerdo? Cuando tengamos un cultivo de una positivo, nunca nos va a decir no sé qué, no sé quién y no sé cuántos. Nos va a dar un germen. Hemos visto la mayoría de veces que coli, a veces otro, pero solamente un germen. Y en este caso, flora variada nos orienta más normalmente a gérmenes de origen vaginal. Y esa contaminación es muy frecuente en las mujeres y la recogida incorrecta del cultivo es muy frecuente en las mujeres. En realidad, esto es una pregunta de microbiología, o podría ser de microbiología, pero bueno, también es
urológica, estamos ahí a caballo entre ambas. Bien, Carlos, esta es una pregunta muy importante. En general, todo este tipo de preguntas son fundamentales para vuestra formación. Bueno, en general, ya sabéis, todas las preguntas son fundamentales para vuestra formación. Os lo habrá dicho todo el mundo, pero yo insisto una vez más. Lo más importante de todo, lo más importante es que hagáis preguntas. Porque no solamente los conocimientos os van a ayudar a responder las preguntas, y las preguntas os van a ayudar a adquirir nuevos conocimientos, sino que además veréis que también hay técnicas de contestar preguntas que facilitan en muchos casos elegir entre una u otra respuesta. Y sobre todo también, y esto también es muy importante, cuando hagáis muchas preguntas, empezaréis a distinguir y apreciar matices de lo que en realidad son preguntas mal formuladas, o que evidentemente aquellos que formulan las preguntas son humanos, y además que el MIR nos interesa muchísimo a vosotros que lo estáis estudiando y a nosotros que os lo preparamos, pero en realidad el que pone las preguntas le preocupa bastante menos, y a veces pues no están tan elaboradas o tan finamente hiladas como deberían, y por lo tanto esos gazapillos pequeños, si hacéis muchas preguntas, seréis capaces de captarlo. Bien, pues de entre todas las preguntas, de entre todo ese pool de preguntas, estas de este tipo son las que más os van a ayudar. ¿A qué me refiero con estas? Pues a aquellas en las que te preguntan la afirmación errónea, te dice lo que es falso, que no es cierto, que no es verdad. ¿Por qué? Porque es cierto que hay un dato que es falso, pero todo lo demás son 4 opciones que son ciertas y que os van a dar datos muy importantes normalmente, y que a veces no salen en otro sitio, y muchas veces en años sucesivos ese dato se reconvierte a su vez en una pregunta. Como sabéis, el MIR se reiteran los conceptos una y otra vez, y muchas veces son así. Lo que era una opción de una pregunta de esas se convierte a su vez en pregunta en el año siguiente. Por lo tanto, estas preguntas no hay que desdeñarlas jamás y dedicarles mucha atención y especial estudio. En esta concretamente vemos que efectivamente la falsa es la 4, para indicar tratamiento en mujeres con síntomas cerebrocultivos debe ser superior a 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonia, eso ya lo hemos visto. Pero fijaros, además, el gazapillo de técnica de pregunta que os hablaba antes, porque en todas las respuestas nos habla de bacteriuria asintomática durante el embarazo. Y luego de repente suelta un dato en mujeres con síntomas. Y además, ¿estamos hablando de mujeres embarazadas o de no embarazadas? ¿No veis que está un poco metida con calzador esa opción? Sí, cuando hagáis muchas preguntas, iréis viendo estos matices. Bien, las pautas cortas de tratamiento ya sabéis que no se recomiendan en género masculino. Y aquí podríais tener la duda de la número 1, Proteus mirabilis, y estáis en vuestro perfecto derecho. Yo tampoco daría una pauta de tratamiento corto a Proteus mirabilis, y probablemente nadie en su sano juicio lo haría. Pero no vais a encontrar eso escrito como verdad absoluta en ningún libro de texto. En cambio, si vais a encontrar no dar pauta de tratamiento a género masculino, no vais a encontrar no dar pauta de tratamiento a Proteus mirabilis, aunque evidentemente no lo haríamos. Seguimos con las preguntas. Aquí veis, esta pregunta es muy interesante. Muchos habréis pensado, antes de contestar, y que seguro que lo habéis contestado bien, que la primera que hay que hacer es la ecografía, muchos habéis pensado que se trata de una pielonefritis, ¿verdad? Pues probablemente no. ¿Por qué? Pues fijaros, clínicamente si leéis la pregunta, no podemos distinguirla de una neuropatía obstructiva por una litiasis, es decir, un cólico renal complicado con una sobreinfección. Clínicamente es indistinguible. Y muchos decís, no, pero tiene fiebre, da igual, también lo puede tener. No, pero tiene dolor, ambas cosas, ambos cuadros clínicos lo tienen. No, pero tiene una elevación de la urea, ambos lo pueden tener. ¿Dónde está la clave?
porque ya hemos dicho que se tratan de forma diferente. ¿Dónde está la clave? Pues fijaros, es tan sencilla como un paciente, un varón. A priori, un varón no tiene una pielonefritis a no ser que tenga alguna causa patológica que lo esté condicionando, y en este caso nos hablan específicamente de un varón previamente sano. Y por lo tanto, pensamos en primer lugar en un cólico complicado. En un cólico complicado, ¿cuál sería la primera prueba a realizar? No está ahí, pero lo primero a realizar sería una radiografía simple de abdomen. También si sospecháramos una pielonefritis, porque nos permitiría distinguir entre ambas cosas. ¿De acuerdo? Pero esa no está en la lista, y de la lista, desde luego, lo primero a realizar sería una ecografía. ¿Por qué? ¿Es la ecografía muy útil para estudiar las litiasis? Pues no, para estudiar la litiasis propiamente dicha, no, porque las litiasis prácticamente no se ven, salvo las que están muy cerca del riñón, en el mismo riñón, o que ya están en la vejiga. Pero sí es verdad que nos va a permitir, y eso es muy útil en el momento agudo, nos va a permitir distinguir los signos indirectos de obstrucción urinaria y, por lo tanto, prever las complicaciones. Vamos a ver la dilatación retrógrada, vamos a ver si existe un urinoma, si existen distintas densidades en la orina retenida y, por lo tanto, sospechamos un absceso, etcétera, etcétera. Nueva pregunta, ya veis, esta es muy sencilla, que todas las anteriores, septicemia, absceso perirenal, necrosis papilar y litiasis renal, pueden ser complicaciones de las infecciones del tracto urinario. En cuanto a esta, cuidado, porque no hay que perder de vista qué significa cada cosa, porque si uno está coge un momento de crisis de oh Dios mío, ¿qué es disminución de la capacidad de la concentración urinaria? Porque es mear clarito, y mear clarito pues no debe aumentar mucho las infecciones de orina, ¿verdad? Efectivamente. Y luego lo demás, fijaros, porque si el paciente es un recién nacido, ser recién nacido es un concepto fisiológico, no patológico, por lo tanto, porque va a necesitar una profilaxis, que es dar un antibiótico por si acaso, sin tener nada. No es necesario. El niño malnutrido, bueno, lo podíamos dudar, porque un niño malnutrido puede estar potencialmente inmunosuprimido, pero tampoco. En cambio, si tenemos un reflujo vesicoureteral, evidentemente tenemos una causa importante de aumento de la prevalencia de infecciones altas, que sí son potencialmente muy graves, y esas son las que queremos prevenir. Luego, fijaros, leucocituria patológica. Ya hemos dicho que los leucocitos que no son como los famosos, que ni confirman ni desmienten, por lo tanto, una leucocituria patológica no es un concepto que nos haga pensar en absolutamente nada, ni grave, ni sospechoso, ni nada, de nada. Bien, en esta pregunta veis el concepto que comentábamos antes, ¿verdad? El diagnóstico de certeza. Si me pusiera solo el diagnóstico, pues a lo mejor la respuesta correcta sería la 4, fiebre, disuria y urgencia urinaria. Pero hablando del diagnóstico de certeza, no tengo más opciones que el cultivo cuantitativo de orina. Y bien, esta también habla de conceptos fundamentales, y es la asociación de Pseudomonas aeruginosa con ciertos factores patológicos, como comentábamos antes. Y por lo tanto, en caso de una pielonefritis aguda por Pseudomonas, voy a sospechar que haya una circunstancia patológica que haya favorecido esa infección por Pseudomonas. Ahí vemos estenosis de la vía, manipulación urológica, nefrolitiasis, una soda, todas ellas lo son. En cambio, el embarazo es una circunstancia fisiológica y por lo tanto no tiene por qué verse incrementada la prevalencia por infecciones por este germen. En este caso, también veis de nuevo que aparecen los conceptos básicos de los que hablábamos antes. Ya hemos dicho que esto se reitera una y otra vez a lo largo del MIR. Lo preguntan de muchas maneras, pero al final siempre es lo mismo. Aquí os están hablando lo mismo. Aquí os están hablando, bla, 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 de una infección urinaria determinada, y sí que os dicen un dato fundamental por el cual no hay que elegir E. coli. En condiciones normales, cualquier germen que me pregunten siempre va a ser E. coli. A no ser, como hemos dicho a lo largo de la explicación, que nos den un dato concreto. Y aquí está el dato concreto.
se evidencia una litiasis pseudocoraliforme, es decir, que estoy hablando de un germen ureasa positivo y en ese caso el más frecuente es Proteus mirabilis. Muy bien. Bien, ya hemos dicho que en el varón las infecciones las consideramos complicadas porque probablemente esté afectado algún parénquima. Normalmente, este parénquima más afectado va a ser la próstata, dando lugar a prostatitis. Bien, la prostatitis la dividimos en dos grupos fundamentales, que son las bacterianas y las no bacterianas. Y luego veremos un poco, porque es un tema complicado en la vida real, pero muy sencillo en el MIR, que al fin y al cabo es lo que a vosotros os atañe. ¿Por qué? Porque las prostatitis tenemos dos tipos de clínica, la clínica aguda y la clínica crónica. Hablo de las clínicas, no que sea la prostatitis aguda y crónica, que también, pero eso ya veremos la clasificación. ¿De acuerdo? Clínica aguda, un paciente malito, un paciente muy malito, con dolor. Y cuidado, porque ese dolor, al ser la próstata una víscera, y además una víscera que se encuentra suspendida en el espacio tridimensional de la pelvis, uy, me encanta esta frase, cada uno lo refiere de una manera. Hay gente que lo refiere como dolor suprapúbico, hay gente que lo cuenta como dolor en la parte baja de la espalda, como dolor perianal, como dolor con la defecación, como dolor en la zona perineal, peritesticular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero siempre está presente el dolor. Además suele asociarse de fiebre, suele tener fiebre además bastante alta, en picos, y muy mal estado general, etcétera, etcétera. Este paciente, como digo, está normalmente muy malito. Además puede acompañarse de disuria, bueno, de todos los del síndrome miccional completo, disuria, colaquiuria, tenesmo. Fijaros que además, como se produce una inflamación de la glándula prostática brusca, también puede provocar una retención aguda de orina. De todo esto puede acompañarse. ¿Qué pasa con los síntomas crónicos? Pues bien, los síntomas crónicos son un poco, como hablábamos de la cistitis, me duele, no me escuece, pero en plan crónico. Son una sintomatología alarmada, que puede molestar a la micción, pero no es un síndrome miccional agudo tan claro. Puede dar también sangre con la eyaculación, hemospermia. Suele dar molestias, pero es un dolor crónico, sordo, larvado, además a veces va y viene, suele relacionarse con el pubis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos clínica aguda, clínica crónica o no aguda. La clínica aguda se corresponde siempre a la prostatitis aguda, que se trata de una prostatitis bacteriana, una infección como tal, fetel, en un momento agudo, de las que conocemos habitualmente. Bien, cuando tenemos un paciente con esta infección, ¿hay que hacer un tracto rectal? Sí, esto os confunde un poco, porque siempre veis, no masaje prostático, no tracto rectal, no, cuidado, sí hay que hacer un tracto rectal, pero con cariño, como si fuera a nosotros mismos, con delicadeza. ¿Por qué? Porque es el único modo que yo voy a tener de saber si lo que estoy tocando es un absceso prostático. Es una entidad muy rara, pero sumamente grave, y en general, el único modo de sospecharlo es a través del tacto rectal. Lo que no puedo hacer es un masaje prostático, es decir, encarnizarme o hacerlo sin ningún tipo de miramiento, porque lo que sucede es que voy a provocar una bacteriemia. Al exprimir la glándula, salen las bacterias al torrente sanguíneo, provocándome una sepsis. Y eso hay que tener cuidado. Pero sí hay que hacer un tacto rectal. Además, fijaros, cuando yo meto el dedo y el paciente luego un brinco que se agarra de la lámpara, no es que sea patognománico, pero orienta bastante a una prostatitis, ¿de acuerdo? ¿Cómo hay que tratar estas prostatitis? Ya hemos dicho que los parénquimas llevan mal los antibióticos, difunden mal a los parénquimas. Por lo tanto, nuestro tratamiento va a ser muy prolongado, entre 21 y 28 días. También veréis, como hemos dicho antes, ya lo hemos comentado, que los gérmenes causales son los de siempre y por lo tanto a priori su perfil de resistencia es el de siempre. Pero, ¿qué pasa? Que la próstata es un poco el paraíso fiscal de los gérmenes. Allí llegan con muchísima facilidad, se instalan y luego es muy difícil llegar hasta ellos para eliminarlos. En la fase inflamatoria aguda, en estas prostatitis agudas, tenemos una buena oportunidad.
y por eso hay que mantener el tratamiento el tiempo suficiente para esterilizar por completo la próstata. Así pues, el tratamiento, como hemos dicho ya, va a ser entre 21 y 28 días y vamos a utilizar los fármacos que difunden bien a los parénquimas, principalmente beta-lactámicos y quinolonas. Como hemos dicho antes, también el ciprofloxacino tiene una alta tasa de resistencia, pero aún así, bueno, está dentro del grupo de las quinolonas. Cuidado a una posible trampa en ese aspecto. ¿Qué pasa con las subfamilias? Porque también se pueden utilizar, pero que en realidad son quizá algo menos útiles a lo largo del tiempo porque no penetran tanto o no tienen esa potencia tan fuerte. Pero bueno, también se pueden utilizar en casos poco graves, insisto. ¿Qué pasa con las demás? Es decir, aquellas que tienen una clínica crónica, clínicamente son indistinguibles y en cambio ahí tenemos tres entidades. Tenemos una de las prostatitis bacterianas, que es la prostatitis crónica, y luego tenemos las dos prostatitis no bacterianas o abacterianas. Una es la no bacteriana, que es la producida por ureaplasma y micoplasma, y la otra es la prostatodinia. Bien, todas estas tienen, como hemos dicho, la misma clínica, pero se distinguen por algunas cosas. En cuanto a la crónica, como hemos dicho, es bacteriana y por lo tanto sus cultivos van a ser positivos. Así pues, muy fácilmente distinguible. Cultivos positivos. Es la causa más frecuente de itus recidivata en el varón y suele suceder por un germen acantonado en la periferia. Ya hemos dicho, paraíso fiscal de los gérmenes llegan con facilidad, se instalan y luego nos cuesta mucho eliminarlos. Va dando sueltas de infección y por lo tanto tenemos itus recidivantes puede ser dolor, etcétera, ya hemos hablado de los síntomas. Suelen responder bastante mal a los tratamientos y en general solemos utilizar casi siempre, según antibiograma del cultivo, un tratamiento durante 3 meses, repetimos cultivo y así sucesivamente hasta que consigamos esterilizarla. Muchas veces necesitamos varios ciclos de distintos antibióticos para conseguir tener cultivos negativos. En cuanto a las otras que comentábamos, en las abacterianas tenemos las no bacterianas, que son producidas por ureaplasma y micoplasma, insisto, la misma clínica que las crónicas, y cuyo tratamiento va a ser dar doxiciclina durante 3 meses. Ya hemos dicho que estas dos grupos, la no bacteriana y la prostatodinia, tienen cultivos negativos, y por lo tanto vamos a dar doxiciclina, aunque en realidad esto es un tratamiento empírico durante 3 meses y ver qué tal tenemos la respuesta. En cuanto a la prostatodinia, su diagnóstico es de exclusión, porque la clínica es la misma, los cultivos son negativos y en realidad, ¿cómo la distinguimos de la no bacteriana? Pues fijaros en la vida real, porque no responde a la doxiciclina, pero en el MIR para vosotros es muy sencillo, porque os dice que la no bacteriana tiene leucocitos positivos en orina y en cambio la prostatodinia tiene leucocitos negativos en orina. Como hemos dicho, los leucocitos que son de tratamiento específico, que esto en realidad en la vida real no es útil, pero sí lo es para vosotros con el MIR y por lo tanto es suficiente. ¿Por qué? Porque la prostatodinia es una entidad larvada, insidiosa, muy molesta y como desgraciadamente desconocemos su patogenia, nos es muy difícil controlar su tratamiento. Por lo tanto, podemos ofrecer tratamientos más o menos empíricos, alfa bloqueantes, relajantes musculares, AINES, pero en realidad no sabemos muy bien cómo funciona. Se duda de si puede estar relacionado con el síndrome de fatiga crónica, etcétera, pero, como hemos dicho, difícil de valorar. En este cuadro tenéis más o menos esquematizado lo que comentábamos antes, los dos tipos de prostatitis, bacteriana, que son las dos filas de arriba, y abacteriana, que son las de abajo, es decir, las dos filas de arriba, como veis, cultivos positivos, las dos filas de abajo, cultivos negativos. Las de arriba,
¿Cómo distinguimos entre ellas? Muy fácil, aguda, crónica, por la clínica. Las de abajo, que tienen también la clínica igual que la crónica, ¿cómo distinguimos? Muy fácil, leucocitos, más de 10 leucos por campo, y veis en la prostaglandinia menos de 10 leucos por campo. Y luego los tratamientos, como hemos comentado. Aquí veis un ejemplo de pregunta de prostatitis bacterianas. Siempre, ya hemos dicho, por favor, cuando hablen de germen, a no ser que os den un dato específico concluyente a otra cosa, siempre, siempre, siempre E. coli. Siempre E. coli. Por favor, soñad con E. coli. Bien, vamos a la tuberculosis genitourinaria, que si bien es un tema que hoy en día no vemos demasiado, en el MIR lo preguntan reiteradamente porque las preguntas, como se suelen repetir, arrastramos preguntas desde los años 80 y muchas siguen apareciendo de tuberculosis genitourinaria, pero hoy no aparece mucho, en la clínica quiero decir. ¿Por qué no aparece mucho? ¿Porque no hay tuberculosis? No, todo lo contrario, sigue habiendo mucha tuberculosis, pero como en realidad cuando tratamos la primoinfección, tratamos también las genitourinarias, no vemos la aparición de esas genitourinarias en el futuro. ¿Quiénes estamos viendo hoy con TBC genitourinaria? Todavía. Pues vemos a personas que vienen de países en los que no ha habido medios para tratar la primoinfección, o personas españolas en las que la primoinfección ha pasado desapercibida. Y esto normalmente sucede porque son personas que se infectaron por primera vez en la época de la posguerra, no hubo medios para corregirlo o para detectarlo y no se trataron, y por lo tanto eso ha quedado ahí latente hasta ahora, y ahora pueden debutar como una genitourinaria. Porque el tracto genitourinario es el sitio más frecuente de afectación extrapulmonar en caso de una tuberculosis, en una primoinfección tuberculosa. Y fijaros, de hecho, hasta el 5% de las primoinfecciones ya tienen afectación genitourinaria en ese mismo momento, porque esta se produce principalmente por vía hematógena. Y si bien, como hemos dicho, hasta el 5% de las primoinfecciones ya tienen afectación genitourinaria, normalmente aparecen después de unos años de latencia, entre 10 y 40, como veis. Es que la primoinfección muchos pacientes ni siquiera la recuerdan, o fue cuando fueron unos niños y no tienen ese recuerdo, no fueron tratados, no lo saben, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, para el MIR, fundamental, os van a dar 3 datos: piuria, orina ácida y estéril, cultivos negativos, es decir, piuria estéril y orina ácida. Fijaros, en la realidad esto tampoco es tan fiable, porque piuria, que es leucocitosis en la orina, ya hemos dicho que es totalmente inespecífico. Cultivo negativo, pues cultivo negativo no me confirma nada. Y orina ácida, ¿cuál es el pH habitual de la orina? Ácido. Por lo tanto, en la vida real esto, bueno, no tiene mucho valor. Pero en el MIR, siempre que nos hablen de tuberculosis genitourinaria, siempre, siempre, siempre va a aparecer la pregunta estos datos: piuria ácida, estéril. Es decir, cultivos repetidamente negativos y piuria con orina ácida. ¿De acuerdo? Muy importante. Luego aquí veis cuadros. Pues cuadros dependiendo de aquel punto del tracto genitourinario que afecte, porque puede afectar a cualquier punto del tracto genitourinario. Fijaros, aquí vemos en el dibujo cómo puede afectar de arriba abajo. Vemos los riñones. A ver, un concepto que a lo mejor es un poco básico, pero con eso seguro que no se puede olvidar nunca, como es la afectación genitourinaria de la tuberculosis. Imaginaros que el bacilo lo que hace es comerse las cavidades. En realidad lo que hace es generar una reacción inflamatoria crónica, sustituir el tejido por calcio, etcétera, etcétera, pero a efectos prácticos lo que hace es comerse las cavidades, las sustituye, las cierra. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el riñón? Pues que si se va comiendo los cálices, si se va comiendo la pelvis, etcétera, y se va comiendo el parénquima y lo va sustituyendo por calcio, inicialmente puede haber como microabscesos, como una siembra, pero al final puede acabar apareciendo el famoso riñón mástic,
de la tuberculosis renal. Si vamos más abajo, hacia los uréteres, esa obliteración, ese cerrar las cavidades, que al fin y al cabo el uréter es una cavidad larga, pero una cavidad, puede generar un cuadro parecido a un pólipo nefrítico, porque lo que se produce es una obstrucción. Si seguimos bajando, llegamos a la vejiga, y aquí tenemos el cuadro más representativo y el más frecuente. En realidad es como si fuera una microvejiga, porque se la va comiendo y va cerrando esa gran cavidad que es la vejiga, y por lo tanto tendremos un síndrome cistítico rebelde al tratamiento antibiótico. Cuidado, rebelde al tratamiento antibiótico porque no le estamos dando el correcto, igual que cultivos negativos porque no lo estamos cultivando como se debe, con el cultivo de Lowenstein. Por lo tanto, síndrome cistítico rebelde que se puede acompañar de microhematuria, que se puede acompañar de dolor intenso, suele ser larvado en el tiempo, insidioso, permanente. Y cuidado, porque en realidad esto es indistinguible, porque claro, también se acompaña de síntomas como de una microvejiga, es decir, urgencia, poca capacidad de retención, puede haber incluso una cierta incontinencia asociada, y eso hace que sea absolutamente indistinguible de la clínica de la cistitis intersticial y, mucho peor y más grave, del carcinoma in situ de vejiga, que tiene el mismo cuadro clínico, insidioso, un síndrome cistítico rebelde al tratamiento, con cultivos negativos. En apariencia es lo mismo, y por lo tanto siempre a todos estos pacientes con esta clínica va a haber que hacerles unas biopsias que nos digan que no es un carcinoma in situ, unas citologías que nos descarte que es un carcinoma in situ de vejiga, y un cultivo de Lowenstein, o lo que es aún más rentable, un estudio de PCR de la orina, buscando el RNA del bacilo en la orina, como digo. ¿De acuerdo? A todos los pacientes con esta sintomatología es lo que se van a llevar sí o sí para poder distinguir estos tres cuadros clínicos. Bien, si seguimos bajando podemos tener una prostatitis crónica o podemos tener una orquieperitis crónica, y cuidado, porque si afecta a los conductos deferentes, como hemos dicho, que oblitera las cavidades o oblitera los conductos, puede producir una azoospermia por obliteración del deferente y por lo tanto debutar con una esterilidad simplemente. El tratamiento, como hemos dicho, es exactamente el mismo que el de la primo-infección urinaria. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y ethambutol en el caso de lo que necesitemos utilizarlo. Aquí veis en esta pregunta como claramente nos hablan de piuria, pH ácido y cultivos repetidamente negativos. Siempre que en el MIR nos hagan esta pregunta, siempre la respuesta va a ser tuberculosis genitourinaria. Y fijaros que en realidad 50 años, dolor en fosa renal, polaquiuria, disuria y hematuria. Esto puede ser indistinguible de una cistitis intersticial o un carcinoma in situ de vejiga. En cuanto a la cistitis intersticial, ya hemos dicho su clínica. Suele corresponderse clínicamente a mujeres, principalmente a partir de los 50 años, aunque puede empezar algo antes, y como hemos dicho, hay un síndrome cistítico crónico rebelde al tratamiento antibiótico, porque no es una infección y de hecho la patogenia se desconoce por completo y en realidad actúa como una microvejiga. La orina no retiene nada y por lo tanto la mujer tiene que ir reiteradamente al baño, a veces cada 10 minutos, y esto es muy limitante para la vida de estas mujeres. Aparece icturia, claro, porque no retienen de día, pero tampoco de noche, evidentemente. Tienen que levantarse al baño muchas veces. Imaginaros intentar dormir una noche levantándoos cada 10 minutos al baño. Esto es muy limitante para la vida de estos pacientes. Además, muchas veces les duele, etcétera, etcétera. Puede acompañarse de microhematuria por lesiones de vaciamiento repetido de la vejiga, etcétera, etcétera. Es un diagnóstico, ya hemos dicho, de exclusión, es decir, estas pacientes tienen biopsias negativas, citologías negativas, es decir, ya hemos excluido un carcinoma in situ, tienen cultivos negativos, excluimos las infecciones, y tienen cultivos de Lowenstein negativos, excluimos una TBC. En esos casos podemos diagnosticar de cistitis intersticial. En la cistoscopia, aquí vemos dos imágenes de cistoscopia, una de una cistitis intersticial y otra normal.
Podemos detectar de que sus mucosas, úlceras de Hanner, aunque en realidad todo esto, aunque las úlceras de Hanner dicen algunos libros que es patognomónico, en realidad, pues bueno, no es fácilmente distinguible de lesiones erosivas normales de la vejiga y no tiene mucha validez. En cuanto a la biopsia vesical, ya hemos dicho que se la llevan todas para distinguir de un carcinoma in situ de vejiga. Vemos claramente que aparece un infiltrado intersticial de mastocitos. Entonces está en estudio a ver si así podemos averiguar la patogenia y por lo tanto encontrar líneas de tratamiento válidas, porque hasta el momento las líneas de tratamiento son muy limitadas. A veces se hacen instilaciones con suero para intentar distender progresivamente la vejiga, se han intentado instilaciones con un quimioterápico como el dimetilsulfóxido, se han intentado y se han llegado a hacer barbaridades como denervaciones completas de la vejiga, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento no hay un tratamiento FETEN que nos permita controlar por completo la patología de estos pacientes. Aquí vemos cómo nos habla un poco de la clínica de la cistitis intersticial y evidentemente la polaquiuria, la ausencia de polaquiuria nocturna la excluye porque, como hemos dicho, aparece micturia o el prostatismo de las mujeres que llaman algunos. Veis en esta pregunta que claramente nos comenta todos los datos importantes. Una paciente, mujer, 52 años, más o menos que la de la afectación de la cistitis intersticial, síndrome irritativo y vesical y dolor suprapúbico, es decir, síndromes cistíticos rebeldes, cultivo de orina repetidamente negativo, citología de orina negativa, petequia submucosas y biopsias inflamatorias, es decir, negativas, no tiene un carcinoma in situ. Por lo tanto, sospechamos una cistitis intersticial. Cuando aparece un concepto por primera vez en el MIR, suelen preguntarlo así, con todos los datos. No esperéis esto, porque lo normal es que conforme va avanzando el tipo de preguntas sobre el mismo concepto, cada vez las preguntas sean más complicadas. No es un concepto muy preguntado y por lo tanto cabe esperar todavía ese tipo de preguntas, pero al loro, no lo perdáis de vista.